¿Qué puede suceder cuando volvemos a leer un libro al cabo de los años? ¿Cómo abordar un mito literario? Un mito para casi todos. Un mito del pasado, de nuestro pasado. Un mito que ha sido recomendado y comentado con una fórmula parecida. ¿Cómo acercarse de nuevo a este libro sin caer en esos clichés, en esos esquemas? ¿Lo podemos ver con nuevos ojos sin que nos condicionen otras miradas ni nuestro propio recuerdo? Vamos a tratar de responder a estas preguntas abordando una obra literaria concreta. Vamos a comentar La soledad del corredor de fondo, el libro de relatos de Alan Sillito, traducido por Mercedes Cebrián y publicado por Impedimenta. Una puerta al mundo, a otras vidas, un agua, un fuego, agua para los curiosos, fuego para los que no temen la aventura, el libro, y en este espacio Somos Cuentistas, te vamos a hablar de libros, nuestra memoria, nuestra imaginación. Bienvenidos, soy Pablo Fernández, creador y editor de este espacio. La soledad del corredor de fondo fue un mito literario de los años 60, apoyado muy eficazmente por la película del mismo nombre. Es una obra que ha entrado en la historia de la literatura inglesa del siglo XX, como comentó Ronaldo Menéndez en la tertulia que dedicamos al libro y que luego escucharemos. El título, sacado del primer relato de ese conjunto que forman el libro, es un gran acierto, antológico, hermoso, dice Ronaldo. Yo creo que es un gran acierto porque conecta con un sentimiento profundo que todos llevamos dentro, con una emoción profunda de todos los seres humanos, y es que todos nos sentimos corredores de fondo en soledad. El libro fue reeditado en España el año 2013 por la editorial Impedimenta con una nueva traducción de la escritora y traductora Mercedes Cebrián, y es esta nueva edición la que leímos y comentamos nosotros en la tertulia. Alan Sillito, el autor, pertenece a una gran generación de escritores ingleses que surgieron a finales de los años 50 y que vivieron el reconocimiento y el triunfo en los años 60. Es la generación de los Angry Men, los jóvenes airados, que dieron lugar a una de las épocas doradas de la literatura inglesa, o por lo menos que muchos consideran una de las grandes épocas literarias de la historia de la literatura inglesa. Hay muchos escritores a los que se considera integrantes de esta generación. Yo voy a mencionar solo a dos de esa larga lista, a dos aparte de nuestro autor. El primero, John Osborne, el escritor teatral y guionista cinematográfico al que todos consideraron el abridor de puertas, el ariete que derribó muchísimos muros y tras el cual todos se colaron. Su obra, Mirando hacia atrás con ira, estrenada el año 1956, marcaría un antes y un después en el teatro inglés y en la propia historia de la literatura inglesa. Todos le reconocen el mérito de haber lanzado el grito de guerra que todos seguirían. El título de la obra de teatro es todo un símbolo y se relaciona también con otros títulos antológicos, incluso de la historia del cine, como por ejemplo Rebelde sin causa, que creo que es algún año anterior a la obra de teatro. El otro autor que voy a mencionar es Harold Pinter, Premio Nobel de Literatura en 2005, autor teatral y guionista cinematográfico, actor, poeta, un hombre totalmente polifacético, uno de los grandes dramaturgos ingleses de las últimas décadas y en general de la historia del teatro inglés. Su obra, La fiesta de cumpleaños, fue estrenada solo un año después de Mirando hacia atrás con ira, en 1957. Toda la obra de Pinter
buena parte de la obra de Pinter se sigue representando no solamente en los teatros ingleses, sino en los teatros de todo el mundo. Una de sus más grandes obras teatrales es Traición, pero otras consideradas grandes obras son Luz de Luna, Cenizas a las cenizas, Viejos tiempos, Celebración y tantas otras que, como digo, muchas de ellas se siguen representando. Bueno, y vamos con nuestro autor, Alan Sillito. Nació en 1928 en Nottingham, y esa ciudad es el escenario natural de muchos de sus relatos, y en concreto de los relatos de La soledad del corredor de fondo. Decía Sillito que las gentes de Nottingham, que ellos son mis personajes y mi pueblo. Su familia guarda muchas semejanzas con personajes que aparecen en este libro de relatos de La soledad del corredor de fondo y que aparecen también en otras novelas. Tenía un padre violento, ignorante, normalmente sin trabajo, y que golpeaba a su mujer y a sus hijos. Decía de él Sillito que era un animal con un cerebro de un niño de 13 años. En casa de sus abuelos tiene la fortuna de descubrir a los libros. Curiosamente, uno de esos libros que descubre es una Biblia en una traducción antigua que le fascina. Y es una coincidencia curiosa con la protagonista Mary del libro del color de la leche que hemos comentado también en algún otro episodio. Cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, después de haber trabajado en su adolescencia con su padre en una fábrica de bicicletas de Nottingham, se presenta como voluntario a la Fuerza Aérea, se hace telegrafista y es enviado a Malasia, ya terminada la guerra. Cuando está cumpliendo este servicio militar, enferma de tuberculosis y durante su convalecencia devora todos los libros que puede y empieza a escribir. Con una pequeña pensión del ejército se traslada primero a Francia y luego a España, a Alicante y posteriormente a Mallorca, donde entabla una relación con Robert Graves, el escritor inglés que también estaba afincado en Mallorca. Después de unos años de escribir infructuosamente y colaborar con algunos periódicos, publica su primera novela en 1958, Sábado por la noche, domingo por la mañana, que fue convertida en película el año 1960. Y en 1959 publica el libro de relatos que ahora comentamos, La soledad del corredor de fondo, que fue convertida en película en 1962, dirigida por Tony Richardson, con guión suyo. El libro, apoyado, como digo, por la película, fue un gran éxito literario. En 3 años vendió más de 1 millón de ejemplares y luego siguió vendiendo a lo largo de los años 60 y de los años 70. Como vemos, varios de los autores de esta generación de los Angry Men tiene un gran apoyo en el cine, porque su obra o es convertida en película o muchos de ellos son guionistas cinematográficos, colaboran con el cine como guionistas cinematográficos. Ronaldo, en la tertulia, nos habló de cómo conoció el libro a través de la película. A mí me pasó lo mismo. Yo creo que vi la película a mediados de los 70, una cosa así, y a través de esa película fue como conocí el libro de relatos. Escuchemos a Ronaldo.
conocí como quizás como mucha gente, el relato 1, ¿no? El primero, que era el título del libro, lo conocí como tanta gente a través del cine, ¿no? Yo era jovencillo, vi la película, recuerdo todavía escenas, situaciones, ¿no? De la película, y luego leí leí el libro un tiempo después, cuando tenía 18 años más o menos, y nunca más tuve... Es un libro que siempre escuchas de él, siempre tal. El título es un título antológico, el título como tal, La soledad del corredor de fondo, me parece un título hermoso, y siempre se me quedó en la cabeza el libro, y siempre me ha pasado con este libro, una cosa que me ha pasado con no tantos, ¿no? A partir de tanto tiempo y leer tanto y atiborrarte de tantas cosas que luego tienes que intentar memorizar para trabajar así, para conversar. Y es que este libro, hombre, lo habré leído quizás 18 años, a los 18 años, siempre me he acordado del libro, siempre me he acordado mucho de este libro, de la misma manera que me he acordado de algunos libros, del Gran Mons, de Fourier, libros así peculiares, o de Diablo en el cuerpo, de Radiguet, o de El guardián entre el centeno, de Salinger. Son libros que los leí cuando era muy joven y me acuerdo de lo que trata, me acuerdo de muchos pasajes, de muchos momentos. Y este año, ya desde que arrancamos con la idea del club de lectura, siempre tuve la duda y tal, y bueno, sabía que lo había publicado Sedimenta con una traducción de Mercedes Cebrián, que es una gran escritora, y dije, bueno, voy a ponerlo para yo mismo, porque me da la gana a mí mismo, quiero releerlo, quiero removerlo, quiero hacer ese experimento raro que quiero hacer con muchos libros y que no lo puedo hacer porque no tengo tiempo, y es un libro que te haya marcado en una etapa de tu vida determinada, si ha envejecido cuando lo vuelves a leer, cuando ya te haces mayorcito, y sobre todo un viejo de lectura que he leído 300.000 cosas, volver a leer un libro, a ver qué pasa con él, ¿no? Si tienes la misma capacidad de sugestionarte, ¿no? Esto es una tarea pendiente que tengo, como para mí fue la gran novela de mi vida en todos esos años, o en lo que sea, que fue El juego de los avalorios de Hermann Hesse. Nunca la he vuelto a releer, y quisiera algún día, y si no fuese tan extensa, la pondría en el club de lectura, pero es un tocho así. Bueno, con este libro tenía yo esa deuda de volver a leerlo, a ver qué pasaba, ¿no? Entonces lo pillé hace unos meses y me puse con él otra vez en la traducción de Mercedes Cebrián, sin compararla con nada. Lo releí y bueno, lo meto de cañón al club de lectura porque, hombre, me da posibilidad a mí, y creo que nos da la posibilidad de ver ciertas cosas que no hemos visto hasta ahora, o ciertos ángulos de cosas para hablar de un libro, ¿no? Lo primero, a mí no me parece que el libro haya envejecido para mí, ¿no? Me imagino que muchos tienen experiencias con este libro, que es un clásico. Bueno, es considerado un clásico contemporáneo, es considerado la obra cumbre, una de las obras cumbres de la literatura inglesa del siglo XX, cosas de ese tipo. Tienen muchas cosas encima, que luego estas cosas son o no son para tanto, o son más de gusto o de no gusto. Yo creo que, como todos libros de relatos, ¿no? Hacemos empatía, ¿o no? Y a mí una de las cosas, a mí no me decepcionó, a mí me marcó cuando yo lo leí en su momento, porque yo tenía ganas de morder a la gente cuando yo lo leí, a los 17 años, en Cuba, que no habían pasas, ¿no? Se habían desaparecido las pasas y el chocolate, ¿no? Yo tenía ganas yo era un juguete rabioso, ¿no? Este libro del juguete rabioso de Roberto Ares es también estos chavales, ¿no? Que delinquen o que tienen una visión de las cosas, ¿no? Ese Jimmy Sullivan que vimos el año pasado, ¿no? Con su retórica de me cago en todo y qué tal. Bueno, este fue un libro fundacional, abrió las puertas de un tipo de cosas, de un tratamiento determinado de cierto tipo de problemas. Yo creo que una de las cuestiones importantes, no solo que fue fundacional, que eso está también a la par de otras obras que de su época, que empezaron a explorar estos caminos del rebelde sin causa, ¿no? de la disconformidad absoluta, del problema existencial enfocado desde la adolescencia o desde la niñez o tal, sino que logra ser literariamente perdurable, o sea, no se salva por tocar un tema o abrir una puerta temática. A mí me parece que literariamente consigue unas cosas que a mí me asombran, o sea, me parecen buenas, muy buenas, perdurables, ¿no? En el tiempo. Hombre, me marcó la primera vez por este carácter de identidad adolescente y tal, ¿no? Me identificaba mucho con los problemas y los enfoques y la voz de los personajes, de algunos de los personajes y tal, sobre todo el primer relato. Y luego, en esta lectura que hice, hubo otros relatos que me parecieron tremendos, o sea, que me parecieron, que nunca me pareció así cuando al principio tengo el recuerdo del libro. Yo me acordaba del primer cuento y de poco más.
La soledad del corredor de fondo es un conjunto de relatos sobre personajes, sobre gentes de Nottingham, la ciudad de nacimiento del autor. Es curioso que todos los relatos, excepto el primero, el que da el título al libro, hayan permanecido en la sombra literaria. Yo ni siquiera recordaba que se trataba de un conjunto. Tenía la idea de una especie de novela corta y tal vez se haya publicado como tal en alguna ocasión. Es curioso e injusto, como ahora comentaré. Lo que nos cuenta y la técnica narrativa se nos van a mezclar en las consideraciones, en los comentarios que voy a hacer y también en los comentarios de Ronaldo. El autor nos sumerge en estos relatos, a través de estos relatos, en un barrio de clase obrera, en una ciudad industrial de la época de entreguerras inglesa, dándonos la sensación de unidad, de novela, más que de relatos completamente independientes, como dice Ronaldo. Parece que lo que hacemos al leer el libro es escuchar historias de personas que habitan las mismas calles, que están relacionadas, aunque se nos oculte esta relación que solo conoce el propio autor. Yo creo que la cuestión fundamental, técnica, que para mí hace que compartamos este libro, como libro de relato, es una cosa que yo no he visto así mucho. Solo me viene ahora a la mente, a la memoria, un libro que cumpla la característica de que pueda ser leído o convenga que sea leído o que deje la sensación de novela. O sea, a mí esto es algo que me parece importante como idea especulativa, ¿no? Como línea especulativa. A mí me deja la sensación de novela. Yo cuando volví a leer ahora, yo decía, ¿de qué me acuerdo? Bueno, me acordaba del primer relato. Casualmente me acordaba de ese viejo, ¿no? El tío R, este viejo con las dos chicas, ¿no? Que les va invitando, ¿no? Y las va ahí enrollando ahí, ese es un poco sus amigas interesadas, ¿no? El relato del tío R, me acordaba de eso. Me acordaba mucho del último, ¿no? Me acordaba de este Butter, ¿no? De la pandilla, ¿no? Me acordaba sobre todo de la pandilla, no me acordaba del desenlace del relato, que es lo mejor. Me acordaba del último y tal, pero sobre todo de lo que me acordaba del libro, mi memoria lo que archivaba era una sensación de novela. Se lee como un bloque, deja una sensación de ambiente unitario, deja una sensación de unidad enorme. O sea, tengo la sensación de que transité por algo que no es como el libro de Valeria Correa de relatos, o como el libro de relatos de Ana Blandiana, por decir libros de relatos que hemos visto, o como el de Eloy Tizón, todos magníficos, cada uno a su manera. No es como esos libros de relatos que indudablemente dejan la sensación de ser un conjunto de relatos, un sistema de relatos organizado y tal. Este libro, de pronto en la memoria se me funde todo. Tengo la sensación de que estuve viviendo en una zona, con un ambiente común, en una barriada, con una serie de personajes variopintos que comparten destinos, que comparten personalidades, que comparten conflictos, que parece como que hasta que se conocen entre ellos. Luego cuando conocen la biografía de Celito, ¿no? Del autor, sabes que estos personajes muchos están inspirados en su vida real, incluso en su familia, ¿no? Gente familiares, parientes, gente cercana a su propia vida. Tengo la sensación de que este libro hay como un aire de familia en todos los personajes con el propio autor, ¿no? Hay como una cosa, una meba que los vincula. Sugiere en la mente del lector, sugiere el paso del tiempo. Hay en esto en cada relato hay una sensación de temporalidad. Constantemente hay contrastes, ¿no? Los personajes son jóvenes y viejos.
Hay personas, o sea, la historia está narrada desde dos momentos de la vida de alguien, me acuerdo de en aquellos años. Hay siempre algo extraño, hay elipsis, hay en todos los relatos la idea, tienes la sensación novelable del tiempo, ese paso del tiempo lo sientes constantemente, incluso en el primero. O sea, hay un trabajo que tienes la sensación cuando terminas de leer eso que has leído. Que has leído la biografía entera, o sea, has leído cómo llegó ahí, cómo era su infancia, su relación con los padres, con la madre, la propia situación ahí, lo que pasa después, cómo termina su vida después, cómo ha escrito esto, cómo se lo va a dar a un editor, amigo, para que no sé qué, lo publique y tal. Hay un trabajo con el tiempo en casi todos los relatos, hay esa sensación de temporalidad que tienes, que asistes como a una vida entera, a una biografía. Luego, o sea, eso es el paso del tiempo. Luego tienes un desarrollo de la vida interna de los personajes siempre. O sea, tienes un movimiento con conflictos morales, con conflictos ideológicos, que ves en casi todos los relatos, pero además lo ves a lo largo de todo el libro, ¿no? Hay unas cosas muy extrañas que me parece que se viste de novela, ¿no? Entonces, esto es una razón que para mí es muy tentadora, estimulante para conversar. Dije, bueno, por ahí materia a lo mejor de reflexión, de pensar un libro de relatos como se piensa una novela, ¿no? ¿Qué hay ahí, no? Y es algo muy extraño. Yo lo he visto en El vino del estío de Bradbury, que es un libro muy conocido de Ray Bradbury. He visto que son relatos que se pueden leer como si fuesen una novela. Hombre, quizá, yo no sé si 9 cuentos de Salinger transmite esa sensación, pero no es muy común. Ronaldo nos ha adelantado algunos aspectos de la voz narrativa, de las técnicas narrativas del libro, como esa sensación de temporalidad, esos saltos en el tiempo que hay en los relatos, recorriendo la vida de los personajes. El autor emplea, hablando en general, unas técnicas narrativas que podíamos denominar tradicionales. La mayoría están escritos en primera persona. Hay un narrador que nos cuenta su vida o la vida de otros. Hay unas descripciones escuetas pero realistas, detalles que dan sensación de realidad. En los diálogos se recrea la oralidad de la época, la del mundo de los personajes. Sobre todo, hay un tratamiento soberbio de estos mismos personajes, y estos se colocan en el eje de todos los relatos. Decía antes que me parecía injusto el olvido de la mayoría de los relatos excepto del primero. Me he llevado una gran sorpresa al leer el libro y descubrir precisamente los demás relatos que no son el primero. En particular me ha llamado muchísimo la atención el último, Declive y ocaso de Frankie Buller, un relato perfecto en su sencillez, en su dominio de todas las técnicas narrativas. Es el relato que más me ha gustado del libro, pero sin ninguna duda. Libros o relatos que hemos visto aquí, ninguno, por buenos que sean, magníficos. Por ejemplo, a mí me parece que el libro de Ana Blandiana, Proyectos de Pasado, que vimos el año pasado, era uno de los grandes libros de relatos que he leído en mi vida. Pero ninguno de los libros de relatos que hemos leído aquí descansa sobre, o sea, su espina dorsal, su estructura ósea, ninguno es el personaje, la construcción del personaje, ninguno. Por ejemplo, si estuviésemos discutiendo sobre relatos de Cortázar o de Borges, aquí nadie estaría hablando de lo que es delinquir, de lo que es la verdad de clase, de lo que es, estaríamos hablando de otras cosas, de la construcción de un relato. Pero aquí estamos hablando de los personajes, y lo peor y lo mejor, lo curioso, ni lo peor ni lo mejor, lo curioso, lo peculiar, lo ilustrativo, es que estamos hablando de personajes literarios como si fuesen seres reales.
Pablo, tal, todos estamos diciendo no, porque si esto es verdad, que es mentira, que si es de carne, o sea, que si esto no, que si esto es un delincuente, que si igual, que lucha de clase, que aquí no está en la naturaleza del relato el que provoque una confrontación con el personaje. Por tanto, una de las cosas es tan evidente como cuando tienes un elefante así y no ves un elefante y dices, ¿por qué es un tapiz? No, es un puto elefante lo que lo tienes a 10 centímetros de la cara. Que es muy raro encontrarlo en libros de relatos. Yo no conozco casi ningún libro de relatos donde todos y cada uno de los relatos te cuentan una tramita, son clásicos, son tradicionales, pero hay una cosa profundamente innovadora, y es que pretenden darte personajes memorables, que te acuerdas de muchas, o sea, que tu relación se establece con seres, con egos imaginarios, eso que se conoce como personajes. O sea, los personajes literarios no nacieron de un útero, como parece cuando uno discute de esta manera o analiza, nacieron de palabras, de una mentalidad, son egos imaginarios, son entidades abstractas que se concretan en la palabra, ¿no? Son relatos convencionales y tradicionales. Si te metes un poco en el meollo, hemos leído libros indudablemente innovadores como el de Ana Blandiano, o como el de Eloy Tizón, o como tal de relatos, ¿no? Indudablemente innovadores, que te gusten más o menos, indudablemente innovadores como el de Lulú de Cartarescu, técnicamente, o indudablemente innovadores como el propio de la Sangre Azul, que tiene componentes de novela muy innovadores. A mí me ha llamado la atención de este libro el hecho de que parece muy convencional, de hecho tiene unos elementos muy convencionales. Es como el amor, es como ciertas relaciones amorosas, ¿no? Que parecen muy convencionales, pero en el fondo hay algo muy extraño que los une. Este libro tiene algo muy extraño, y es que es profundamente innovador porque construye personajes en espacios cortos. Los relatos son relativamente largos, pero en espacios cortos construye personajes. Sin los personajes aquí no hay nada. Yo conozco un relato, este personaje que se divorcia a la mujer, hay otro de Cortázar maravilloso, El Perseguidor, que es enorme, que es de personaje. Pero hay los relatos que te dejan a un personaje con toda su profundidad, su volumen, sus 3 dimensiones, son pocos en la historia de la literatura, no son tantos, y los libros encima que están hechos apostándole a eso no son tantos. Todo lo que tú dices es muy cierto, pero es que cuando tú hablabas me daba la sensación de que lo que estabas era juzgando individuos, y perfecto, pero es importantísimo también intentar tratarlo como literatura, o sea, tratar de entender cómo está construido, o sea, cuál es la materia literaria con la cual nos están haciendo esto. Me parece que este libro tiene una virtud curiosa también, ya que estamos hablando de tal, porque esto sí, no se va a olvidar. Es un libro que tiene una cosa que cumplen, que no muchos libros, y esto, obviamente podemos discrepar unos y otros. Yo creo firmemente en esto que os voy a decir. Yo creo que es un libro que indudablemente para mí ingresa en el canon de la gran literatura, o sea, es literatura. A nadie se le ocurre pensar en este libro como un librillo mierdoso, como un fraude literario, como un libro que se escribió una vez pero ya no, ¿qué tal? Independientemente que hayan cosas que a uno u otro no nos parezca que envejecen o no, pero yo creo que es un libro que pertenece a la literatura, o sea, no creo no es una opinión. De hecho, si nos ceñimos al canon de la literatura y cómo un libro trasciende, ya ha ingresado en las academias, ha ingresado en los anales de las antologías, en la historia, tal vez como, no sé, a quién se le ocurre decir que Pedro Páramo no le dice nada y no es literatura, eso es su problema, ¿no? Pero es literatura. Es un libro que tiene la virtud de que pertenece al canon de la literatura con mayúsculas, pero es un libro que tiene la capacidad de conectar esta zona de lectores intermedios. Vamos con el mito. Vamos a removerlo. Y sobre todo, vamos con los mitos con los que la crítica literaria ha mirado este libro.
dice Ronaldo, hablamos de personajes literarios como si fueran seres reales. Estamos juzgando individuos. Sí, eso es lo que hicimos en parte la tertulia. Pero eso es lo que, sobre todo, lo que se ha hecho tradicionalmente sobre este libro. Yo sobre todo quería y quiero discrepar de cierta visión. Y eso, la verdad es que suscitó una cierta controversia en la tertulia. Sobre este primer relato, y por extensión sobre los demás, hay una cierta visión tradicional de la crítica literaria que lo considera la plasmación artística de la lucha de clases, de la rebelión de los oprimidos, de las gentes de los barrios obreros asfixiado por los opresores, por la sociedad establecida, por sus normas. Pero, parafraseando a Ronaldo, no está en la naturaleza de los relatos, ni mucho menos de los personajes literarios considerarlos símbolos ideológicos. Los personajes no nacieron de un útero efectivamente, pero tampoco son representaciones ideológicas. El propio Silito decía que él solo había querido escribir sobre las gentes de Nottingham, sobre las historias de sus vidas, nada más ni nada menos. La soledad del corredor de fondo conectó con la irritación, con la rabia, la rebelión de una generación de jóvenes de la época, con sus primeras manifestaciones. Y efectivamente fue uno de esos símbolos literarios. Esta rebelión empezó a finales de los 50, pero sobre todo estalló durante los años 60. Hay otros libros que conectaron con esta rebelión, como algunos de los libros de Germán Hesse, como los libros de Carlos Castaneda, por decir algunos, como Las enseñanzas de Don Juan, del cual yo tengo ciertos recuerdos. El personaje del primer relato es un personaje efectivamente rabioso, un juguete rabioso, como dice Ronaldo. Un personaje rabioso y complejo, con voz propia. Pero no creo que sea representación ni de una clase social, ni siquiera de una rebelión política. Una rebelión política amplia, compleja, diversa, como pretende toda la crítica literaria que ha abordado este libro. Es difícil decir lo que es una obra literaria, ¿no? Pero siempre, cuando una obra literaria toca ciertas fibras que aluden a la condición humana, se establece un corpus, un discurso en torno al libro, a la obra en cuestión, donde lo más evidente, lo más manipulable, lo más tratado, es aquello que la obra deja en torno a la condición humana, porque la literatura, la escritura, el relato, novela, la gran literatura, la buena literatura, en definitiva es la exploración de un tipo de saber, de una sabiduría. La novela es la sabiduría de lo incierto, el relato es la sabiduría de lo incierto. Están ahí para eso. Entonces, cuando piensas en Crimen y Castigo, por ejemplo, y si yo traigo al Club de Lectura Crimen y Castigo y a la gente se le ocurre por ahí ponerse a leer sobre Crimen y Castigo lo que se ha dicho, pues lo que tienes detrás de eso es el nihilismo del siglo no sé cuánto ruso, la religiosidad de no sé qué, la condición de alienación y tal. Pero lo que hace Crimen y Castigo realmente es una literatura donde hay un juego policial, donde tú estás preguntándote, ¿van a pillar a Raskolnikov o no? El comisario. Hay una construcción policial de Raskolnikov. Hay una historia de amor con Sonia, que es la prostituta arrepentida esta, se va a entender como el asesino que no se arrepiente, y no, la prostituta metafísica, esta media mística, se va a entender como una historia de amor. Lo que hay es un trabajo de tema argumental y tal. Bueno, cuando tú lees aquí este libro, se pueden decir todas estas cosas, pero en realidad lo que hace que este libro trascienda, funcione, son una serie de cuestiones literarias que hace un tipo
que tiene una intuición magnífica, que es muy naif en muchas cosas y que tiene una intuición magnífica, pero que accede a la gran cultura. Por eso entré por esa puerta. Os he dicho, he traído este libro porque es un libro que se debe analizar como una novela, que lo que te da es el tratamiento temporal extraño, elíptico. En todos los relatos hay elipsis, en todos los relatos hay saltos temporales elípticos que permiten la sensación de biografía. Eso es una cuestión técnica, que no hacen los relatos. Los relatos no hacen elipsis a no ser del estilo de 2 días después lo vi, pero no hacen elipsis por ejemplo, el último relato de Frankie, es bestial. O sea, hay 3 momentos. O sea, la infancia esta de la pandillita, 2 años después lo vi, éramos mayores y el tipo tal me miró, no sé tal. 10 años después lo vi, yo era un escritor y él estaba ya. 2 años después lo vi tirando de un carretón de leña. 10 años después lo vi, había prosperado, iba con un burro, creo, ¿no? Un asno y tirando la leña. Una elipsis de 3 momentos. O sea, ese tratamiento técnico, literario, artístico, es lo que nos permite toda la bestial dimensión de ese relato. Luego, el del cuadro, por ejemplo. Empieza en su casa mallorquina. En su casa mallorquina, donde está el ocaso del propio Alan Silito. Del propio autor que se no es solamente los años temporales que tú dices, sino más todavía. Más todavía. Que te da la biografía que envuelve. Y luego, por ejemplo, y así sucesivamente, hay todo un trabajo literario de elipsis, de oralidad. Del trabajo con la voz, con lo oral, con la espontaneidad, el giro, la imagen y tal, que son totalmente orales, que es cómo construyes la voz cómo haces creíble a un hombre humilde desde su propia voz, con su razonamiento, para que tú, como lector letrado y entrenado, percibas que es profundo. ¿Cómo lo haces? Entonces ahí hay un trabajo con la oralidad bestial. Está el otro asunto de que al final los personajes aquí se desarrollan en una convivencia muy extraña de juventud y vejez, que eso es una cosa que crea un efecto muy raro en el libro. O sea, siempre conviven los personajes o en 2 tiempos, narras tu vida desde una perspectiva y lo que te pasó, o sea, tu mujer, el cuadro, no sé qué, narras 2 momentos de tu vida y ese efecto de personaje, ese arco, los personajes, vamos al código existencial, es artificial. Ninguno de nosotros es un arco, nunca. O sea, puedes expresar un arco, porque, hijo mío, cuando yo tenía tu edad, ese tipo de bobería que no quieres escuchar de tus padres, y ese tipo de bobería que le dices a tus hijos, hijo mío, cuando yo tenía tu edad, y yo ahora he aprendido, pero ninguno de nosotros es un arco que percibas como si fuesen 2 realidades. Y aquí en este libro casi todos los relatos es un arco. O sea, tienes los personajes en momentos. O sea, tienes al niño que ve al tipo que se está colgando. Sí. Y ese niño está diciendo, la conclusión es, me la pasé de puta madre. No, me la pasé muy bien. Si hubiese sido ahora, no, pero como era un crío, me la pasé de puta madre, pero yo no me voy a suicidar. Te lo juro que no me voy a suicidar. Luego está el otro que dice, yo soy de mente muy débil, a mí me convence de cualquier cosa, pero yo lo que sí voy a hacer es que a los 15 me tiro de mi casa. Porque, y te cuenta la historia de uno que creció, envejeció de su adulto, ¿no? Que se hizo pedófilo, ¿no? El que vivía con su madre. Entonces, literariamente, hacerlo... ¿habéis visto eso mucho? Yo lo he visto muy poco. Técnicamente, construir personajes duplas, que siempre sean un correlato entre lo viejo y lo joven, lo adolescente y lo mayor. Eso crea un efecto de sugerencia, de avasallamiento en el lector enorme, porque crea una sensación de verdad. O sea, crea la sensación del paso del tiempo, de la vida, de la pérdida, pero crea una sensación importantísima que hablábamos al principio, esta sensación que es kafkiana, que es al final todo el mundo está jodido. El que vio al tipo ahorcándose y el que se ahorcó. Es trágico. El que intentó ahorcarse y que después se tiró por la ventana. Todo el mundo está jodido, ese está jodido. El que vio al pedófilo y dice que se va a escapar a los 15 años, el que se va a ir de su casa, está jodido. Lo ves todo jodido, pero esa sensación de que está jodido se incrementa porque se construyen siempre los personajes, o el mismo personaje en 2 momentos, o un personaje con un relato de 2 etapas de la vida perteneciendo al mismo sistema. Es la pregunta otra vez de Kafka. ¿Cuáles son las posibilidades del individuo cuando los condicionamientos externos pesan tanto? Y la respuesta de Kafka es ninguna. Y lo que voy a hacer es contarte
literariamente que no tenemos ninguna posibilidad. El libro es así. O sea, eso, te voy a contar que no hay ninguna posibilidad. ¿Está nuestra vida totalmente condicionada por el medio social? ¿No tenemos ninguna posibilidad, como dice Kafka? A veces no tenemos posibilidades o muy pocas, pero solo a veces. Estamos a la vez condicionados y condenados por nuestro medio social, nuestro mundo emotivo y el azar, la diosa fortuna. Pero a la vez, el azar, la fortuna, nuestras propias emociones favorecen a algunos individuos. Somos esclavos y libres, animales y hombres. Nos condicionan nuestras emociones y nuestras circunstancias, y también nos salvan. Todo es cierto a la vez. Hay momentos que no tenemos más horizonte que el sufrimiento y la muerte. Otras muchas, la vida se abre ante nosotros con muchas más posibilidades de las que pensamos. Lee o vuelve a leer La soledad del corredor de fondo y saca tus propias conclusiones. Gracias por acompañarnos. Volveremos en una nueva temporada.